Cuando Jesús conoció a Pedro, lo llamó Cefas, del arameo Kefas, que significa roca o piedra, que también es del griego Petros, es decir, Pedro. Su significado es debido a que él se convertiría en el líder de los apóstoles y también de la iglesia en Jerusalén. Así que ahora, amados hermanos y amigos, hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, les traemos una vez más los mártires de Jesús. En esta ocasión hablaremos de Pedro, el apóstol Pedro. Sí, hay mucho que hablar de Pedro, pero como tenemos unos pocos minutos, que por cierto es el último video ya de los mártires de Jesús, esperando pues que haya sido de completa bendición para sus vidas. Vamos a leer entonces algo que tenemos de mucho acá en la palabra del Señor. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, de los versos 40 al 42, vamos a leer lo que dice la palabra siempre con reverencia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Que el Señor nos añada más sabiduría y entendimiento a nuestras vidas por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Qué lindo. Pedro. Recuérdense que Pedro tenía esposa, ¿eh? Ahí dice la Biblia que tenía esposa, el Señor le sanó de aquella fiebre y luego ya se levantó y le servía. Así que hay que pensar mucho en eso. Tenía esposa. Y es el único que dicen que tenía esposa, ¿verdad? Porque me imagino que los demás también. Bueno, pero vamos entonces. Acerca de su esposa, fue la primera en morir, en padecer lo que es el martirio. Dice y cuenta la historia que estaba encarcelada también y Pedro desde la cárcel le instaba. Le decía que continuara confiando en Cristo hasta el último momento. Fue la primera en morir y después pues fue el martirio de Pedro. Pedro era pescador ahí en el mar de Galilea, junto a Juan, ¿verdad? Y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y su hermano Andrés, no se diga, ¿verdad? Entonces, él era oriundo de Betsaida. Él vivía en Capernaum y dejó ese lugar, ¿verdad?, para seguir a Cristo. Fíjense qué interesante. Pedro carecía de estudios, como muchos de los apóstoles. Algunos días atrás hablé algo de eso. Y él era una persona sencilla, generosa e impulsiva. Pero esto le ayudó el estar cerca, tan cerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? No tanto como Juan, pero sí iban ahí de la mano, a que él obtuviera ese conocimiento, esa unción y sobre todo esa autoridad que recibió de parte del Señor. Recordemos cuando el Señor le entregó las llaves del reino. Las llaves es simbolismo de autoridad, amados. Entonces Pedro tuvo esa autoridad y luego fue delegada a los demás y por consiguiente a nosotros. Porque por esa razón estoy aquí también, porque también tengo autoridad para predicar este evangelio. Aleluya. Recordemos eso, que Él dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Así que yo soy testigo de eso y se los comparto. Para que se animen, para que crean de que hemos creído
en ese poder precioso de nuestro Cristo, en ese Cristo Rey, que es quien vive dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu y que nos ha dado también esa misma autoridad como a Pedro y a los demás. Bueno, Pedro fue detenido durante las persecuciones de Nerón allá en Roma, porque Pedro viajó a Roma. Ya hay muchos debates en ese viajecito y su estadía ahí en Roma, los cuales son otros temas, pero cabe acá la información. Fue crucificado entonces en ese tiempo de la persecución de Nerón. Él fue crucificado, pidió ser crucificado cabeza abajo. Imagínense esto, puesto ahí como hazme reír en el circo del Vaticano. Fíjense cómo hacían, cómo sufrieron los mártires en aquel tiempo. Y muchos aún que hoy en día siguen sufriendo en otras naciones. Tremendo, ¿no? Porque verdaderamente vamos a sufrir persecución y martirios. Pero gracias a Cristo, Él nos va a dar la valentía, el valor, la fuerza para continuar, mantenernos firmes como estos apóstoles tan apreciados y amados por el Señor, que tienen un lugar especial. Aleluya, por la eternidad. Gloria a Dios. Bueno, este martirio lo vivió ahí, ¿verdad? Crucificado cabeza abajo en el año 64 durante la persecución de Nerón a la iglesia. También este Nerón fue el que mató a Pablo, ¿verdad? Así que, bueno, nosotros tenemos acá esta información en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones acerca de los mártires de Jesús, y terminando con Pedro, un apóstol digno de imitar, porque él fue designado a liderar la iglesia en Jerusalén hacia los judíos, y luego pues Pablo para nosotros los gentiles. Así que leamos la palabra de Dios, aprendamos de Pedro, que tuvo esa fe tremenda de decirle al maestro, manda que yo también vaya, ¿verdad? Y camine por las aguas. Fíjese qué lindo esa fe. Y también tiene su significado. Es un día de estos, vamos a hablar de eso. Y caminó sobre las aguas. Aunque pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero a todos nos pasa. Imitemos a Pedro. Pedro, un ser que no tenía escuela, educación sistemática, pero era muy generoso. Y todo eso le ayudó en la formación espiritual que recibió estando al lado de Jesucristo para que llegara a ser el líder de la iglesia primitiva. ¿Qué les parece? Bueno, eso es todo lo que el Señor me ha dado en este día para ustedes. Que sea de bendición, compártanlo, aprendamos, que para eso el Señor nos está llenando este buen depósito para que nosotros enseñemos a otros y así no se pierda la cadena de la enseñanza de la palabra, que no se estanque la palabra del Señor. Enseñemos lo poco que aprendemos, ¿sí? Compartámoslo para que otros también sepan, aprendan del amor de Cristo y sean salvos. Amén. Bueno, esta es Hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.